Se me ocurre que puede haber dos razones generales, posiblemente haya más, pero me gustaría destacar dos razones que están detrás de estas prácticas, de esta práctica de corrupción institucionalizada, ¿no? Bueno, por un lado, la cultura ciudadana al respecto. Una cultura que proviene del franquismo. Lo que después, en los años 80, si recordáis, era la cultura del pelotazo, de que España era el país donde hacerse rico de forma más sencilla. También otra razón que fomenta esta corrupción institucional es que no existen mecanismos establecidos en el propio sistema que puedan prevenir, por un lado, y controlar y sancionar de forma eficaz estas prácticas. Esto es una cosa que está, desde mi punto de vista, muy bien explicada en este número de La Marea, donde se hace una especie de maraña para ir viendo quién nombra a cada uno de los órganos supuestamente encargados de controlar y quién los nombra. Todos los mecanismos que puedan servir para controlar o que puedan servir de contrapoder, sobre todo frente al Poder Ejecutivo, también al Legislativo, son designados a través de los mecanismos de mayoría absoluta, es decir, a través de un pacto entre PSOE y PP. No es una crisis coyuntural, esta es una crisis orgánica, porque nos estamos enfrentando a un organismo que ya está muerto, es un cadáver que es necesario sustituir de forma completa, y es por eso que estamos hablando necesariamente de un proceso constituyente y no de otra cosa. El sujeto político es el 15M, pero el 15M que encontramos hoy día no es el 15M de las plazas. Es algo así como el 15M de las plazas era ese bebé que ha ido creciendo, que en las marchas se convirtió en un adolescente cuya posible edad adulta será el momento en cual en torno a él podamos construir un escenario de convergencia y confluencia política que sea capaz de lograr esa hegemonía y mayoría social, capaz de articular precisamente ese proceso constituyente al que se refería Rafa. En el 15M cristaliza una doble crisis también que podríamos llamar crisis de la derecha y crisis de la izquierda. El relato tradicional de la derecha entre 2008 y 2011 había sido hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Bien, yo creo que ese relato entra en crisis en 2011 y no se ha recuperado, no ha vuelto más. Ya no se oye esa frase, ya no se oye esa frase. Y también una crisis del relato que la izquierda hacía de la crisis, en el sentido de que entre 2008 y 2011 era francamente habitual escuchar a gentes que tenían una identidad de izquierdas decir que con la que está cayendo, cómo no pasan más cosas, cómo no hay más manifestaciones, cómo no hay más lucha, cómo la gente no va a votar proyectos como el nuestro, etcétera. Creo que también ese relato entra en crisis en 2011. Eso es lo que significa crisis de la izquierda y crisis de la derecha también. Crisis de una política basada en una cierta identidad. Es legítimo tener una identidad, pero eso no significa que pueda ser hoy necesariamente productivo para cambiar este país. Este país no se va a cambiar solamente con los antirrégimen. Hacen falta también los pro-régimen. ¿Cómo se puede hacer un proceso constituyente donde las ideas que estamos planteando aquí puedan hacerse realidad? O sea, la reforma total de la Constitución o la reforma de cualquiera de sus partes principales, ¿no? Digamos, el tema de la monarquía, la estructura territorial del Estado, requiere, en primer lugar, la aprobación de la propuesta de reforma por mayoría de 2/3 del Congreso y del Senado. Considero que un proceso constituyente solo puede ponerse en marcha desde una convergencia de las fuerzas de la izquierda, ¿no? O sea, es decir, solo pueden ponerse en marcha desde la constitución y construcción de un frente de izquierda real, que sea capaz de ejercer también de contrapoder a esas fuerzas pro-régimen que yo discrepo, ¿no? Ahí un poco con Eduardo, porque entiendo que quien ha sido parte del problema no puede ser parte de la solución. Con todo me asombra que podáis defender la posibilidad de que se pueda hacer un proceso constituyente, es decir, alcanzar una mayoría suficiente tanto parlamentaria como social, solamente con las fuerzas que se autoidentifican como la izquierda, o como fuerzas de izquierda, o como parte de un frente de izquierdas. Cuando digo los pro-régimen me refiero a todas esas personas que son la inmensa mayoría de los españoles, la inmensa mayoría de la ciudadanía española, y que han votado al PP, al PSOE. Sin ese pueblo no es posible ni siquiera pensar en un proceso constituyente. Mucha de esa gente se ha sentido cómoda durante muchas décadas en el régimen del 78 y muchas de esas personas no saben qué es el régimen del 78 ni les importa porque se puede ser muy feliz y tener una vida maravillosa sin tener que pensar en esto. Tú ya lo has mencionado antes,
que lo que nos ha llevado hasta aquí fue que el dictador lo dejó todo atado y bien atado. Entonces, a mí, personalmente, por eso quiero manifestar mi discrepancia, todos mis respetos, de que la república es, el debate, referéndum, república, monarquía, es muy, muy importante. Desde luego que la monarquía es importante, desde luego que está muy bien ser republicano, federalista o no federalista. Por supuesto que el debate sobre la monarquía es un debate que debe estar sobre la mesa. Pero te voy a decir una cosa sinceramente. ¿A cuánta gente y por qué le preocupa hoy la cuestión de la monarquía o tiene la monarquía entre sus prioridades principales o entre los conflictos políticos principales en su país? ¿Cuántas personas? Bueno, yo no me la sé de memoria, la estadística, pero vamos, por debajo del 7 o el 6%. ¿Cómo vences eso? Diciéndole a la gente lo que me has dicho a mí ahora, que es deshonesto y que es tacticista desplazar o dejar para más adelante el debate sobre la república y la monarquía. ¿Pero creéis de verdad que en un proceso constituyente el único resultado posible, lógicamente anticipable, es la república? ¿De verdad no creéis que habría una alternativa monárquica solidísima intentando construirse desde otros lugares, desde las élites de este país? ¿Una reforma de la Constitución en clave monárquica avanzada? Hay que pensar también que muchísima gente podría estar interesada en ese modelo y hay que pensar, si queréis, cómo contrarrestarlo. Pero no pensemos que es monarquía o república solamente y que cuando decimos que hay diferentes posibilidades monárquicas y diferentes posibilidades republicanas, lo que estamos haciendo en el fondo es relativizar el debate y decir que no hay que ser republicano. No, lo que estamos diciendo es que el problema es más profundo y al mismo tiempo más extenso y que obliga a las fuerzas que queremos un proceso constituyente a pensar más allá de la vieja dicotomía monarquía o república, que yo insisto, hoy no es una demanda ciudadana ni popular. Imaginemos que el PSOE y el PP se ponen de acuerdo para modificar la norma constitucional que establece la preferencia ahora en la sucesión al trono del niño frente a la niña. Que alguna vez lo han hablado. Cuando entró Zapatero al gobierno incluso pidió un informe al Consejo de Estado, bla, bla, bla. Bueno, si se aprueba esa propuesta de reforma, inmediatamente el Parlamento se disuelve. Inmediatamente el Parlamento se disuelve por previsión constitucional. Se tiene que disolver. Se disuelve el Parlamento y se convocan nuevas elecciones. Elecciones a Cortes constituyentes. Bueno, ese es el momento. Desde mi punto de vista, la coyuntura actual, el único momento. ¿Por qué? Porque ese Parlamento elegido es un poder constituyente. Y es un poder constituyente no sometido a límites. No sometido a límites. Es decir, no está sometido a que el objetivo inicial de la reforma fuera cambiar el orden de sucesión a la corona. No. Es un poder constituyente que, por tanto, es soberano y no está sometido a ataduras. La nueva Constitución tendría que ser también aprobada en referéndum. Con los pro-régimen no vamos a conseguir. Hay que cambiarles, hay que conseguir que sean anti-régimen. Porque si no, puede suceder, hablando de metáforas, como pasó con la República. Es decir, que cuando llegó la República, muchos dirigentes republicanos, Azaña incluido entre ellos, se pensaban que todos los sectores que estaban contra Alfonso XIII, contra la monarquía, iban a apoyar un proceso como tal, y esto no fue así. En el 78, el horizonte político estaba completamente marcado no por un futuro que no fuera próspero, sino más bien por el miedo a la regresión, el miedo a que volvieran los golpes de Estado, volviera el régimen, volvieran los militares, ese miedo que venía de fuera, que acechaba cualquier movimiento político. Cada cosa que los partidos políticos hacían se encontraba con el miedo a que de repente hubiera una reacción. Nosotros y nosotras tenemos mucho menos miedo al pasado. Tenemos muchísimo menos miedo al pasado. Ya hemos dejado de tener miedo a esa regresión a la dictadura. Y eso, sumado a que tampoco tenemos miedo al futuro, nos pone en una posición histórica. No diré que ideal, porque ninguna situación histórica es ideal, pero sí un poco mejor que la que tuvieron aquellos que hicieron política en el 78. Y lo hicieron muy bien. Y pueden, desde luego, estar orgullosos de lo que hicieron. Pero se quedaron donde se quedaron. Tenemos una situación histórica en la que quizás estemos en una posición mejor para cambiar este país de una vez por todas, para lanzar ese proceso constituyente en el que todas las personas estén llamadas a participar y a tomar en común decisiones sobre problemas que también son comunes. Pienso que esta combinación de tener cada vez menos miedo al futuro y tener cada vez menos miedo al pasado es lo que nos hace diferentes. No que seamos mejores que la gente del 78, no que
hayamos hecho mejor los deberes, no que seamos más listas y más listos. Es simplemente eso, ese privilegio histórico, ese privilegio histórico de tener menos miedo al pasado y tener cada vez menos miedo al futuro.